Buenas tardes. Voy a presentar el proyecto de ciencia de datos denominado Análisis y Predicción de Fuga de Clientes en el primer viaje, o conocido como First Time Cruiser, por sus siglas en FTC en inglés. Esto está siendo aplicada a la organización Norwegian Cruise Lines. Norwegian Cruise Lines es una de las tres principales compañías de cruceros en el mundo. Pertenece a Norwegian Cruise Line Holdings y fue fundada en 1966. Entre sus principales características tenemos que esta organización fue pionera del concepto freestyle cruising, en donde se le da a los huéspedes mayor libertad y flexibilidad que en los cruceros tradicionales y se aplica en todos los servicios, desde el entretenimiento hasta la comida. Opera aproximadamente con 34 buques en más de 490 destinos y cuenta con servicios diferenciadores, como por ejemplo shows Broadway, comedor flexible, entre otros. El problema a resolver a través de las etapas del método CRIPS tiene como denominación la fuga de clientes en el primer viaje, o First Time Cruiser, por sus siglas en inglés, ya que un alto porcentaje de pasajeros no vuelven a reservar un segundo viaje en los próximos 2 años siguientes. Esto, para tener un poco mayor de contexto, representa que los first time cruises prácticamente son entre 30 a 40% de toda la flota de pasajeros que se tiene en cada viaje. Esto a su vez también se conoce que el costo de adquisición de un First Time Cruiser es entre 5 a 7 veces mayor que el costo por retener un cliente ya existente. Y por otro lado, los clientes repetidores o repeaters tienen un Lifetime Value, un LTV, que es o que representa entre 3 a 4 veces superior a los First Time Cruisers. Vamos a usar el modelo estándar de la industria, CRISPS DM, para guiar el proyecto de ciencia de datos. Como primer punto tenemos que considerar el impacto que pues el problema genera. Tenemos básicamente dos impactos, el financiero y un impacto estratégico. El impacto financiero básicamente estamos viendo una pérdida de ingresos recurrentes, ya que un first time cruiser que no regresa puede llegar a representar una pérdida de long time value estimado entre 15.000 a 25.000 dólares en cruceros futuros. Esto a su vez estaría representando una pérdida potencial entre 3.15 a 5.5 mil millones de dólares en valor de por vida. Por otro lado, también se tiene una ineficiencia en inversión de marketing, ya que el Customer Acquisition Cost, por sus siglas en inglés CAC, para un First Time Cruise está entre 300 a 500 dólares por pasajero. Y si no regresa, pues que usualmente representa entre el 70%, ese Customer Acquisition Cost aumenta entre 1.000 a 1.600 dólares por cliente retenido. Eso del lado del impacto financiero. Por lo otro lado, tenemos también un impacto estratégico, ya que según la competitividad del mercado, se tiene una pérdida del market share, ya en un mercado que ya se encuentra en un alto crecimiento. Y también esto representa al programa de lealtad un debilitamiento, ya que se tiene un menor engagement y un menor valor percibido del programa de lealtades. Vamos a entender, identificar y evaluar cuáles son las fuentes de datos necesarias para este proyecto. En total tenemos 7 categorías. Las primeras corresponden al tema de perfil y demografía, en donde tenemos datos como el ID único del pasajero, la edad, el género, el país, el idioma, la composición del grupo, si está viajando solo, si está viajando en pareja o en familia,
si se tienen niños y cuáles son sus edades, y el nivel socioeconómico estimado. Como segundo grupo tenemos los datos de reserva y transacción. Entre ellos podemos tener el canal por donde se realizó la reserva, el precio que se pagó, el método de pago, el itinerario y barco específico. Como tercer grupo tenemos los datos de experiencia a bordo, como son, por ejemplo, la participación de eventos de entretenimiento o deportes, la utilización del room service o lavandería, el consumo de gastos en bares, casinos, spas y tienda, y todo lo que conlleva el check-in, que es parte del embarque de los usuarios. Como cuarto punto o como cuarto grupo de datos tenemos el tema de satisfacción y feedback, en donde tenemos datos como por ejemplo las encuestas post crucero, los comentarios abiertos, las encuestas durante el crucero, las interacciones en redes sociales, las quejas formales registradas, entre otros. Como quinto grupo de datos o categoría tenemos los datos del engagement post crucero, en donde se tienen datos como por ejemplo visitas al sitio web post crucero, las aperturas y clics en emails, las interacciones con el programa de lealtad y la búsqueda de nuevos cruceros. Luego tenemos la categoría de competencia y contexto, en donde se tienen a los cruceros que son tomados como competidores, los datos en donde se tienen los cambios correspondientes al precio del mercado y algunos eventos externos como la economía o la temporada en donde se están realizando las reservas. Y finalmente, tenemos un séptimo grupo de datos que son los operacionales, en donde se tienen incidentes, registros de calidad del servicio, registros de la condición y la edad del barco y la ocupación del barco en el viaje. Ahora, de acuerdo a estos siete grupos de datos, no todos están disponibles a la fecha, pero sí la mayoría. De los siete grupos son cuatro los grupos de datos disponibles que se tienen. Entre ellos está el grupo de perfil y demografía, el grupo de reserva y transacción, el grupo de datos de experiencia a bordo y el grupo de datos operacional. Hay algunos gaps o desafíos que esta data conlleva, como por ejemplo, la participación en actividades no está 100% rastreada. La experiencia cualitativa, como por ejemplo los comentarios abiertos, van a requerir de un Natural Language Processing. Los datos de la competencia son muy limitados o casi inexistentes y de obtenerlos representan un gran costo para llevarlo a cabo. También se tienen algunos factores externos, como por ejemplo eventos personales del cliente que se desconocen. Y la calidad de datos, usualmente durante las encuestas se tienen muchos datos faltantes, ya que no se tiene una gran tasa de respuesta. Como punto 3 vamos a ver la parte de la preparación de datos. Se ha dividido en 5 fases, cada fase en 3 bloques, en donde la fase 1 y 2 corresponde a la extracción y limpieza. En estas primeras fases vamos a consolidar las fuentes de los datos que tenemos. Por ejemplo, nosotros manejamos em, la consolidación de fuentes para el tema de perfil del cliente y el historial es hecho a través de un CRM. El tema de transacciones y precios es a través de un sistema de reservas. El tema de registro de consumos y el registro de actividades es un sistema a bordo que tiene NCL. El tema de las satisfacciones es llevado a cabo a través de una plataforma de encuestas. Finalmente, el tema de engagement y el contexto del viaje, es decir, todas las operaciones que se llevan a cabo. Tenemos herramientas como el marketing automation y sistemas operacionales, que en sí cuenta también. Para el tema de la limpieza, pues vamos a manejar valores faltantes, vamos a tener que ver el tema del tratamiento de outliers y vamos a ver la posibilidad de estandarizar también los datos. Como fase 3, el feature engineering conlleva la transformación de esos datos, como por ejemplo crear variables derivadas claves a nivel del comportamiento de compra, por ejemplo el price per night,
o variables como la de experiencia a bordo, eh, por ejemplo, crear variables como spend per day, en donde se tiene un gasto total dividido entre los días del crucero, o otras variables como el NPS category, donde podemos tener rangos entre pasivo, detractor o prometedor, y banderas como el compliant flag, eh, para ver temas también de satisfacción y engagement en general. Luego de hacer o de crear esas variables claves, vamos a tener una fase 4 en donde vamos a enfocarnos en la construcción de la variable objetivo. Vamos a definir la variable target como abandono FTC, First Time Cruiser, en donde esta va a ser configurada como 1 cuando es un First Time Cruiser, no ha realizado una segunda reserva en los 24 meses post crucero, em, o si el guest reservó finalmente con un competidor. Y el abandono en FTC es igual a 0 cuando pues es first time cruiser y ha reservado un segundo crucero dentro del periodo de 24 meses. La fase 5 corresponde a la división del dataset. Estamos considerando dividir la data del entrenamiento que represente un 60%, la validación un 20% para hacer el tuning de hiperparámetros y una data de pruebas que represente el 20% para la evaluación final. Algunos problemas que se pueden proyectar son como por ejemplo tener desbalance de clases, en donde si el 70% de los first time cruiser hacen abandono, claramente tendríamos un dataset que se encuentra desbalanceado. Para ello podríamos tener o aplicar herramientas como el Synthetic Minority Oversampling o un undersampling de clase mayoritaria o clasificaciones con pesos a través del modelo, entre otras soluciones. También podemos tener un problema de sesgo de selección, ya que podríamos únicamente analizar first time cruisers que respondieran a encuesta, los cuales representan pues el 20 o el 30%. Y prácticamente podríamos tener casos en donde los más insatisfechos no necesariamente estarían respondiendo. Para ello, podríamos aplicar soluciones como usar datos observacionales de comportamiento como proxy o ponderar justamente las muestras que se tienen. Finalmente, otro problema potencial es a nivel del privacy y compliance, ya que tanto para el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR por sus siglas en inglés, o la Ley de Privacidad del Consumidor de California, CCPA en sus siglas en inglés, ambas requieren anonimización. Podríamos incorporar estrategias como la eliminación de personal information que no sea necesaria, o podríamos hashar los clients IDs o hacer una agregación cuando sea posible. El punto número 4 corresponde al modeling. El tipo de problema que estamos modelando es un problema predictivo supervisado que entra en un enfoque de clasificación binaria, es decir, predecir con probabilidad entre 0 o 1 si un first time cruiser abandone o no. Los modelos candidatos para aplicar este modelado existen muchos, pero los cuatro más principales son regresión logística, el Random Forest, el Gradient Boosting o las redes neuronales. Nosotros vamos a estar escogiendo el Gradient Boosting como candidato principal. Como punto número 5 tenemos la etapa de evaluación. ¿Cómo medimos la eficiencia del modelo? Para ello vamos a utilizar cuatro tipos de métricas, en donde la técnica principal va a ser utilizar el Area Under Rock Curve, AUC-ROC. Básicamente mide la capacidad del modelo de discriminar entre abandono y cuáles son los retenidos. El rango puede ser entre 0.5, que es aleatorio, a 1.0, que es lo perfecto. El objetivo es llegar a valores sobre el 0.85 con una alta discriminación. También tenemos una segunda métrica que es denominada recall, en donde
básicamente nos va a representar el porcentaje de abandonos o clientes o usuarios que dejan de interactuar con la empresa. En este caso, nuestro objetivo es llegar al mayor del 75% para justamente capturar la mayoría de riesgos. Luego tenemos otra técnica secundaria denominada Precision, en donde va a representar el porcentaje de predicciones de abandono que son correctas. El objetivo de esto es llegar a un mayor de 60%. Tenemos el incremento de retención como otra métrica, en donde básicamente tenemos como objetivo pasar del 30% al 45% o al 50% de retención. Y finalmente, como quinta métrica, tenemos el valor capturado o retorno de inversión de intervenciones, famoso ROI, en donde básicamente se determina los ingresos por retención menos el costo de intervención, todo eso dividido por el costo de intervención. Nosotros queremos tener como objetivo un impacto anual de 400 millones de dólares. Finalmente, como punto final de las etapas del método CRIPS, llegamos a la etapa de despliegue o deployment. Para ello, vamos a utilizar una arquitectura de despliegue que contemple para la fase de entrenamiento un data warehouse que va a estar siendo basado ya sea en la plataforma Azure o en la plataforma AWS, que va a utilizar un ETL, en este caso usando la herramienta Airflow, para poder tener un store de features y poder almacenar esos features que puedan ser usados a través del modelo XGBoost para el entrenamiento del modelo de Machine Learning y poder finalmente el resultado almacenarlo en un MLflow para el tema del registro del modelo. Nosotros vamos a tener, o también se prevé que em, gracias al MLflow vamos a poder tener versionamiento de modelos, vamos a poder tener un rollback, la capacidad para rollback y también vamos a poder tener diferentes pruebas para testear diferentes versiones del entrenamiento. Ahora, como parte de la arquitectura para inferir o tener un resultado de score, vamos a tener un score engine que va a ser básicamente un scoring semanal de first time cruisers. eh, Esto dado por métodos batch o también podemos optar quizás por un real time utilizando una API para tener los scores bajo demanda. Pero no estamos apuntando a eso por ahora. Inicialmente vamos a tenerlo como método batch por lotes. Finalmente, la arquitectura también contempla una integración con sistemas operativos. Entonces, la idea sería conectar los scores de riesgos, los scores de inferencia con CMRs y también que pueda ser útil para herramientas del marketing automation que NCL contiene. Como parte de la conclusión, pues el impacto esperado del proyecto es básicamente incrementar esa retención de first time reserves del 30% al 45 o 50%, representando esto pues más de 480 millones en valor anual y que se continúe con ese liderazgo en esta industria de cruceros. Algunos puntos claves de la metodología CRIPS está básicamente en tener en el business understanding es que el problema va a impactar entre 3 a 5 mil millones en el long time value y pues se requiere una solución urgente. El Data Understanding en sí él cuenta con variedad de datos transaccionales, también comportamentales y experienciales suficientes para poder modelar, con ciertos gaps, pero su, en su minoría. El tema de la preparación de la data, eh, estamos proyectando tener un pipeline robusto con el manejo de desbalances, con el manejo de feature engineering. Para el tema de modeling, como ya lo habíamos visto,
parte del modelo principal va a estar basado en XGBoost, eh, complementando con, por ejemplo, técnicas de clustering descriptivo. En el tema de la evaluación tenemos como la métrica principal el outprop, con un objetivo de mayor a 0,8 de inferencia. Y para el despliegue, pues contemplamos una arquitectura escalable con integraciones a otros tipos de sistemas operativos. Eso serían algunas referencias en donde he basado mi trabajo y agradezco su atención. Oh,